Amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Al Mal Tiempo, La Buena Charla. Un saludo a todos en casa, un saludo a Mexicali, a Ensenada, Tijuana, al sur de California, a Arizona, a los hermanos de Sonora. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestra casa, Canal 66, a Rosy y a todo el espléndido grupo de producción, a nuestro coordinador de contenidos, Reinaldo Cornejo, a nuestra coordinadora aquí en piso, a Alessandra Fiorentini. Un abrazo grande a Alejandra Vázquez, a quien le prometí, después de una muy linda sonrisa el sábado pasado, cuando nos encontramos y me comentó el programa, saludarla el día de hoy. 554-4466, 554-7766. Son nuestras líneas, están abiertas. El programa es un mejor espacio si usted se comunica con nosotros. El día de hoy, un tema que es una piedra angular en el futuro de nuestro país. El programa le hemos titulado La República Mutilada. ¿Por qué? Porque la reforma al Poder Judicial y la farsa, el circo que se vivió el domingo 1 de junio a través de la elección del acordeón han dado como resultado, darán como resultado cuando haya cambio en los meses por venir de los jueces, magistrados y jueces especializados que van a ser sustituidos, han mutilado el Poder Judicial y por ello hoy podemos hablar de una república rota. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a este junio del 2021? Después de 7 años donde el presidente Andrés Manuel y ahora su sucesora Claudia Sheinbaum han encabezado un movimiento sin lugar a dudas muy popular, un movimiento donde sin ponerle adjetivos complicados, bien pudiésemos empezar a hablar del peronismo mexicano. El humanismo que ellos han dicho y que han dado a conocer de la forma en que lo han hecho, acabando con las instituciones del país, gobernando al antojo y al contentillo, dándole el espacio a la presidencia más importante en términos de poder, menos acotada en la historia de este país, y con ello el camino que estamos construyendo en un espacio político que está lleno de sinsabores. El primero de ellos fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un aeropuerto que nos ponía en el mapa, un hub logístico importante que iba a traer gran desarrollo económico al centro del país y que por un capricho presidencial, inclusive iba a ser pagado a través del impuesto al viajero, iba a ser pagado por los usuarios, no nos iba a costar y terminó en un estúpido capricho diciendo que había corrupción. Ojo, los contratistas que estuvieron trabajando en dejar esa obra muy avanzada fueron los contratistas premiados en Dos Bocas y los contratistas premiados en el Tren Maya. De corrupción nunca hubo nada. Luego siguió el gran golpe para Mexicali. Mire, la farsa de Constellation fue una demostración del poder del presidente Andrés Manuel. El 28 de marzo del 2020, la entonces alcaldesa no tuvo los pantalones de defender a nuestra ciudad y la generación del empleo. El patán de Bonilla que nos gobernaba no tuvo los pantalones de defender la posibilidad de llevar mejor pan, mejor salario a nuestras casas y permitieron en plena pandemia que una farsa de una votación, de una consulta, fuese quien le diera el traste a un gran proyecto de desarrollo económico. En aquella época publiqué un desplegado que se tituló Andrés Manuel, México no es tu imperio. Fue publicado con 13,000 firmas de apoyo a nivel nacional en los periódicos de Grupo Reforma, Mural, Norte y Reforma. Fue la primera vez que advertimos a nivel nacional que la presidencia que se desarrollaba era una presidencia que no buscaba ser acotada. Del Naim siguió el Tren Maya, el daño ecológico no les importó. Hay evidencia que el jaguar, endémico de la península de Yucatán, pronto estará en peligro de extinción por la cantidad de animales que se atoran en las vías y son atropellados por el tren. El daño patrimonial a la inmensa riqueza arqueológica que existe en la península de Yucatán no les importó. La debacle en la administración de medicamentos, el estúpido argumento de decir que todo estaba mal y antes había corrupción. 9 intentos diferentes y el día de hoy
mexicanos llegan al luto en su casa porque no tienen los medicamentos que antes había. El pésimo manejo del COVID, el exceso en 800,000 muertos, el haber sido el país con más personal médico que murió contagiado. Este tema es un tema que marcó a muchos hogares en México. La Guardia Nacional, que nos prometieron regresaría con el ejército a los cuarteles, y hoy, en contra de todo sentido, aparte de la previsión preventiva, hoy hay una Guardia Nacional militarizada. Dos Bocas, la estupidez de buscar refinar en un lugar que se inunda, que nos dijeron que iba a costar 7,000 millones y ya van 28,000 y no produce. Bueno, hasta en el avión se perdió dinero cuando nos prometían que siempre volarían en vuelos comerciales y terminaron teniendo de choferes a la Fuerza Aérea Mexicana en los aviones adscritos a la Fuerza Aérea Mexicana. La debacle continuó con la muerte y el destino fatal de los órganos autónomos del gobierno, necesarios para hacer contrapesos. Hubo una postura de la Suprema Corte de Justicia que tuvo los pantalones de decirle al presidente que muchas de sus leyes eran anticonstitucionales. Había una división clara, hubo una división clara del poder. Y el hoy tirano decidió que tenía que cambiar a la Suprema Corte de Justicia y refundar un poder judicial a modo. ¿Cuál es el futuro de esta república mutilada? No tener contrapesos, tener un poder legislativo que es prácticamente servil a cualquier postura. Hoy vemos a los diputados de Morena, de Baja California y de todo el país defendiendo lo indefendible, defendiendo que ahora sí no es el cedillo que cambió a la Suprema Corte de Justicia, como si gente como Mariano Azuela o Mario Valadez pudiera ser cuestionado por nuestra senadora Julieta. Por favor, es momento de retomar los temas. Hubo mexicanos que levantamos la mano el año pasado pensando que teníamos que participar porque nuestro país, nuestro modelo de democracia liberal estaba en riesgo. Hoy, tristemente, al año de haber pasado el proceso electoral del 2024, el tiempo nos ha dado la razón. El país corre un peligro muy grande. Hoy los que gobiernan este país y 24 de los estados son enemigos de la democracia. Hoy traicionaron lo que durante mucho tiempo muchos mexicanos, hombres y mujeres de bien, buscamos y buscaron construir. Un México donde la pluralidad fuese respetada, donde la separación de poderes marcara el rumbo de una presidencia que no podía ser omnipotente y hoy de un expresidente que sigue mandando hasta en el destino final de quienes serán nuestros juzgadores. Tiempos oscuros vienen, por eso hoy más que nunca los ciudadanos tenemos que tener la valentía de saber que por 5, 3 o 4 mil pesos en apoyos sociales, el precio que estamos pagando en sacrificar libertades individuales, en no tener un sistema que funcione y poder ser víctimas de cualquier decisión arbitraria, porque hay gobernadores que no tendrán contrapesos, presidente que no tiene quien le dé normatividad en contrario, van a poner en riesgo nuestras libertades y por ende la posibilidad de un desarrollo económico. Hoy el país tiene una crisis de inversión extranjera. Estamos viendo la reinversión, no llega inversión nueva. En el 2025 nos acaban de decir que el 0.1% será el crecimiento económico del país. Mire, es así de sencillo. Los mexicanos comemos de un pastel. El pastel va a crecer hoy 0.1% y los mexicanos vamos a crecer en población. Cada vez la rebanada de este pastel que se llama economía nos va a tocar menos. La inseguridad a flor de piel. El sistema judicial no era el culpable de lo que estábamos viendo. La Suprema Corte de Justicia y los jueces trabajan conforme a ministerios públicos y fiscalías. Ese es el verdadero cáncer. Hoy nos acompaña una jueza en retiro que decidió defender su postura ante esta reforma. Y Héctor Ibarra, amigo entrañable, gente bragada para adelante,
que ha tocado este y otros temas. Nos vemos en 2 minutos. Esta es tu casa, 554-4466, 554-7766. Hoy hablaremos en una buena charla de la República mutilada. Nos vemos en 2 minutos. Gracias por acompañarnos. ...2024-2026, una estrategia para conocer y ejercer nuestros derechos políticos electorales. Hay diversos espacios para aprender sobre cómo involucrarnos, participar y tomar decisiones para mejorar nuestra comunidad. La democracia la construimos todos los días. Con actividades para todas las personas sin importar su edad. El INE trabaja para fortalecer la educación cívica, garantizando herramientas para ejercer nuestros derechos. Infórmate, la democracia necesita de nuestra participación. Conócete en civicanine.mx. INE. Que habita en las casas, un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta aparatos que no utilices, modera el uso del aire acondicionado, cierra puertas y ventanas para mantener la temperatura y acaba con el consumo fantasma. En esta ola de calor, Apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. Doctora Martina González, especialista en medicina regenerativa. Te esperamos en Reforma número 980, local 5, segunda sección. O en Raye Novena, número 1801, local 12, Colonia Calles, en Plaza del Bosque. Agenda tu cita y dale a tu piel el cuidado que se merece. Amigos de Mexicali, soy Farid Dieg y estoy muy contento porque los visitaré por primera vez este 4 de julio en el Palenque del FEX. Los quiero invitar a mi conferencia que será parte de Motiva 2025, en donde además seré el padrino del evento. Será un evento gratuito en donde los boletos solo estarán disponibles por medio de los patrocinadores que nos apoyan. Será una noche inolvidable. Los espero. Buenas noches, continuamos. Nos acompañan 2 abogados. Empiezo por la jueza en retiro, María del Socorro López Villarreal, abogada de la UABC, con maestría en Derecho Penal y Amparo, doctoranda en Derecho Penal, con muchos cursos en prestigiadas universidades nacionales e internacionales, con 28 años en la carrera judicial, de estos últimos 13 como jueza, y ella tomó la decisión el pasado 1 de enero de renunciar a su posición como juzgadora de distrito para poder tener la libertad desde fuera de poder buscar hacer reflexionar en general a la comunidad de lo que pasaba o pasaría y el riesgo que incurríamos ante esta reforma judicial. María. Hola, buenos días. Bienvenida, esta es tu casa, muchísimas gracias. Radica en Tijuana, lo cual aparte le agradecemos el que se haya dado la oportunidad de venir para acá. Sí, muchísimas gracias por invitarme y pues muy contenta de estar aquí contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Y nos acompaña Héctor Ibarra. Héctor es un buen amigo. Héctor ha sido cómplice de muchos temas, de muchas batallas. Héctor, abogado de la UABC, especialista también en varios temas muy puntuales, catedrático de la UABC, catedrático de CETIS, actualmente sigue dando cátedra, 2 veces regidor por parte de Acción Nacional en el Ayuntamiento de Mexicali, con Gustavo Sánchez en la administración que la encabezó y luego con Marina del Pilar. Él es socio director de IDE Legal
estarán pasando, Héctor, bienvenido. Gracias, Pancho. ¿Cómo estás? Bien, contento. Estarán pasando los datos de contacto de cada uno de nuestros invitados. Y bueno, gracias. Empezamos. Muchas gracias. A ustedes. ¿Qué significa para el país? ¿Qué significa desde alguien que ha estado trabajando directamente en el Poder Judicial la reforma que fue aprobada y que prácticamente, aunque fue consumada en los libros, en las leyes, fue consumada el pasado día 1 en la elección del acordeón? ¿Qué significa, jueza en retiro? Para el país significa la destrucción de este país. Es un país, estamos acostumbrados a vivir una democracia en libertad, en que nuestros derechos humanos fueran respetados. Y la verdad es que la reforma lo que hizo es destruir las bases de una democracia y destruir al país. Porque desde que empezamos hace más de un año que se robaron los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, digo robo porque no hay otra manera de llamar cuando llegan y toman tu caja de ahorros y se la llevan. Entonces, desde que vimos lo del robo a los fideicomisos, intenté salir a empezar a alzar la voz. El Poder Judicial empezó a hacer protestas. La gente decía que lo que defendíamos eran nuestros cheques, creyendo que la verdad vivíamos como millonarios. Ahora que estoy afuera me doy cuenta que ilusos fuimos, porque hasta nosotros mismos, los servidores del Poder Judicial, sobre todo jueces y magistrados, creíamos que ganábamos bien. La verdad, nada más alejado de la realidad. Ahora que estoy afuera y sé lo que ganan los profesionistas desempeñando su labor afuera, sin ese estrés, sin ese desgaste, me doy cuenta que, pobres ilusos, hasta nosotros no la habíamos creído, lo que no era cierto. Empezamos a alzar la voz porque no defendíamos los derechos de los titulares ni de los trabajadores, defendíamos la independencia judicial. No queríamos ver absorbido al Poder Judicial por un poder ejecutivo y un poder legislativo, como terminó ocurriendo con la reforma. ¿Por qué? Porque al absorber al Poder Judicial estos otros poderes, se perdía ese contrapeso que había y entonces no iba a haber quien defendiera a los mexicanos. ¿Por qué quise salir? Porque mucho lo dije estando dentro, pero la gente no quería escucharnos. Dije, probablemente afuera, que vean que no me interesó el cheque, que no me interesaron los nombramientos y no me interesó una carrera de 28 años y una vida que ya tenía trazada para dedicarla al Poder Judicial hasta el momento en que pudiera jubilarme, lo cual no fue así, porque no cumplía aún con la edad ni con los años de servicio que se te pedían, pero aún así me retiré porque es más importante la democracia y México. La gente está sufriendo porque, tú lo decías, no hay medicamentos. O sea, en 2023 recortaron el 51.1% del presupuesto al sector salud, el gobierno federal. Después, en 2024, le mutilan 20,000 millones de pesos ahí como en el mes de agosto. Y para este año le vuelven a quitar 61 punto y algo por ciento de lo poco que quedaba. Cuando estuvimos en COVID, que fue bastante maltratado la situación del COVID, la gente llegaba y nos pedía amparo porque querían vacunar niños. Ya cuando la OMS lo había autorizado, cuando Estados Unidos tenía a todos sus menores vacunados y en México el sector salud, por medio del Poder Ejecutivo, prohibía terminantemente la vacunación a menores. No se podía vacunar personas que no fueran de cierto sector. La gente del sector salud iba con nosotros al amparo porque tenían enfermedades que los ponían en grave peligro y tenían que estar ahí trabajando. Porque hubo una independencia que le permitió al juzgador no depender del Ejecutivo. Porque no teníamos por qué seguir la regla del Ejecutivo, nos importaban los derechos, la salud y la vida de los mexicanos. Y así otorgamos muchos amparos que hemos otorgado para tratamientos de cáncer, que hemos otorgado para cirugías urgentes donde le va a dar la vida a las personas. Pero ¿qué pasa? Nos ha llevado a tener enfrentamientos con el Ejecutivo y el Legislativo, los cuales la verdad se nos resbalaban porque éramos totalmente independientes y no le debíamos nada a ningún otro poder. Le debíamos a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestro compromiso como juzgadores y como trabajadores del Poder Judicial. María ha sido muy clara en este primer comentario. Héctor, tu saque en este tema. ¿Complementas la visión de María? Para ti, ¿qué significa lo que sucedió? Yo voy a recoger un comentario de la juez que es un tema que tenemos que comunicarlo ya a toro pasado, pero que es bien importante. Miren, una reforma que supuestamente es de justicia, como ellos la plantearon, no puede caminar sobre dos bases.
y dos bases que son cimientos de lodo, que se deshacen en el momento inicial. Primero, la violación de derechos humanos de miles de personas que no solamente los titulares de puestos o aquellos que tenían la posibilidad de aspirar en la carrera judicial que existía, sino de sus familias con motivo de la reforma. A ver, los jueces, magistrados, y me voy a enfocar en ellos porque ellos son parte de la carrera judicial, Pancho, auditorio. La carrera judicial, a diferencia de la retórica que se manejó una y otra vez, no dependía de nombramientos de políticos. Esos eran los ministros de la Suprema Corte. Y los ministros de la Suprema Corte, la verdad es que ven los menos casos en la justicia diaria, que es la más importante, que es la Federal de Amparo. Claro que ven asuntos de suma importancia como la inconstitucionalidad de leyes, pero al final del día la justicia viva era la de los circuitos, la de toda la República. Bueno, esos juzgadores eran por carrera judicial, 30 años de carrera judicial que con exámenes, con certificaciones, con evaluaciones, con méritos, te aseguraban los mejores juzgadores, mujeres y hombres, jefes de familia, jefas de familia, que tenían jornadas de 12 horas y que hoy violentaron sus derechos y les dijeron, el mérito que tú tenías, la inamovilidad que tú tenías, la seguridad de ser un juzgador independiente, como tú lo enfatizaste, Pancho, se quita por este juego democrático de ser los más democráticos en una elección del Poder Judicial. Primer cimiento de barro de lodo. Segundo cimiento de barro y de lodo. Lo que ha señalado y lo que todo el mundo ha descrito y que lo vieron en tiempo real en televisión y en redes sociales. Como una supuesta reforma judicial para ser los primeros en el mundo en elegir a todo el Poder Judicial, en un verdadero golpe de Estado al Poder Judicial, cambiando a todo el Poder Judicial, la vas a basar en un acto de corrupción, como fue voltear la voluntad de un grupo de senadores y senadoras presionados o corruptos para lograr una reforma de justicia. ¿Qué más grande incongruencia que lo que ellos decían que era para un país más justo viene de una corrupción que todos vimos? Entonces, esos son los cimientos de esta elección judicial. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los que vimos y que se coronaron con el tercer vicio, ya no de origen, sino como de resultado. Una elección basada en un acordeón porque la hicieron sobre las rodillas en base al capricho de una persona y con un desastre que vamos a tener las repercusiones en los próximos años. El mensaje es que la política y más la política electoral no puede definir a los juzgadores en un país porque pasa lo que vivimos el domingo 1 de junio con la elección judicial. Julieta Ramírez decía, nuestra senadora por parte de Morena, decía en un programa antier o ayer que esta postura desestimaba los 13 millones de votos que hubo en el domingo de la elección del acordeón. Cuando ella desestima que 80 millones decidimos no asistir, que hubo muchos más votos nulos y mensajes en las boletas que votos válidos. Un hecho que no tiene parangón. Los 14 hombres y mujeres puestos en los primeros lugares en el acordeón distribuido por Morena fueron electos. Esto fue una elección de Estado. Jueza, ¿era necesario reformar el Poder Judicial o era necesario poder reformar a fondo las policías municipales, las policías estatales, las fiscalías, que son los que alimentan el proceso judicial? Sí, mira, la justificación que dieron era corrupción de todos los titulares, lo cual dices tú, oye, pues es que si todos son corruptos, ¿por qué los dejaste primero ejercer hasta agosto del 2025, a otros hasta 2027? Si eran corruptos, pues oye, denúncialos, procesalos y llévalos a la cárcel. O sea, no los dejes seguir cometiendo ilícitos. O sea, lo cual fue una total mentira, jamás hubo una denuncia, jamás hubo un señalamiento directo en contra de nadie.
Otro de sus argumentos es que tienen más de 10 años sin resolver, es que tienen todos los asuntos familiares rezagados, es que tienen todos los asuntos penales rezagados. Hablaban de asuntos que no se manejan en el Poder Judicial de la Federación. Esos son asuntos del fuero común y siempre los imputaron. Y entre sus argumentos venían ahí también, anduvieron entregando folletitos para leccionar a la gente y decían, es que están todas las investigaciones rezagadas. Las investigaciones tampoco es trabajo del Poder Judicial de la Federación. Y como bien decías en la introducción de tu programa, o sea, y me preguntas ahorita, es que lo que había que solucionar no era una reforma judicial para retirar a todos los jueces de carrera. Tenías que empezar por quién es el que interviene en la comisión de un ilícito, quién es el que lo investiga, quién es el que lleva el asunto ante el juez, porque es donde se queda el 99 y algo % de asuntos, porque no llegan a los juzgados y menos a los juzgados federales, que es muy poco lo que se ve en materia penal. Y nuestro resto de trabajo es amparo. Héctor, ahorita más adelante hablaremos del caso de Baja California, donde hubo un contubernio muy claro y hay que seguirlo denunciando y mencionando. ¿Qué pierde la gente que nos ve? ¿Qué perdemos los ciudadanos de a pie con esta reforma y con esta elección? Mira, yo creo que este es el punto más importante y es el fracaso de aquellos que teníamos la obligación de utilizar una voz y que no fuimos tan asertivos, y hay que asumirlo, ¿no? Y es el fracaso de la oposición, y es el fracaso y la falta de contundencia también de las universidades, sobre todo públicas, porque en las universidades privadas, por lo menos en Baja California, hubo mucho debate, pero los colegios de abogados, todos tuvimos responsabilidad. ¿Qué pierde el ciudadano que nos está viendo? Y me voy a enfocar en el Poder Judicial de la Federación. El arma que tiene el individuo para protegerse del abuso de poder, del abuso de autoridad, es el juicio de amparo. El juicio de amparo existe, vive y ha defendido las garantías y los derechos fundamentales de los individuos. La gran contribución de México al mundo. ¿Qué sucede? Entramos a una retórica, volviendo al tema de la política y de la mezquindad, donde se generalizaba a los jueces y nos agarró desprevenidos indebidamente, porque sí debimos de haberlo previsto, en el sentido de no tener un argumento para defender a los juzgadores y al juicio de amparo. Justicia de amparo, justicia contra el abuso de la autoridad, ciudadano, ha existido en el México desde hace décadas y ha sido el freno al abuso del viejo régimen y de los últimos gobiernos, incluyendo los actuales. ¿Qué sucedió, Pancho? No logramos comunicarlo. No logramos comunicarlo que a través del juicio de amparo, todas las luchas de las minorías, todas las luchas, todos los logros que se han obtenido, los logros que tuvo en su momento el PRD en materia de transparencia, de información pública, inclusive Morena, el mismo Andrés Manuel, que utilizó el juicio de amparo en diversas ocasiones, fue para darle el cambio a México. Y no pudimos parar esta denostación en una retórica falsa. El juicio de amparo te protege contra el alcalde o la alcaldesa de una serranía, ¿sí?, que se le ocurre aprender a tu muchacho, o que la policía municipal está detrás de ti, o que no te dejan el comercio ambulante, o que llega un recibo de la luz indebido, o que la Comisión Estatal de Servicios Públicos no te quiere brindar un servicio, o que tienes un problema en un juicio común y tiene que intervenir extraordinariamente un juez federal ante actos que son muy graves y te protege de la justicia local y de la corrupción de una fiscalía. El juicio de amparo está en manos de juzgadores federales exclusivamente. Bueno, esos juzgadores federales, ¿qué va a cambiar, Pancho, auditorio? Esos juzgadores federales, y lo sé como abogado litigante, y lo sé también cuando estuve en la función pública, esos juzgadores federales nunca se sentían presionados, como lo dijo la juez, a recibir una llamada de un presidente, de una presidenta municipal, o de un diputado, o de un gobernador, que se atreviera a hablarle a un magistrado federal o a un juez federal para decirle, te encargo el asunto. Oye, ese juicio
de la confiscación de mercancías, de el tianguis tal, pues me pega, no se lo va, nunca existía, por lo menos en este circuito, quien se atreviera del poder político a andar mandándole mensajes a jueces federales. Había independencia, había autonomía, pero había respeto a la figura. Dime ahora, Pancho, díganme ahora, auditorio, si los jueces federales que quedaron y los magistrados federales que quedaron por una movilización, porque no hubo voto espontáneo natural del ciudadano, sino porque estaban en un acordeón, es la única explicación. Dime si ese juez federal que le debe la venia al líder sindical, al diputado o al gobernante de la Baja California, ¿qué va a pasar cuando haya un asunto en contra de ti, chico o grande, en contra de la iniciativa privada, una nueva ley, un nuevo decreto? Recuerdan que Jaime Bonilla quiso por primera vez en la historia de México poner un impuesto a las gasolinas. Correcto. Y que se amparó Pemex de López Obrador en contra de Bonilla. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando alguien tenga una ocurrencia así y que le diga y le levante el teléfono o le mande el WhatsApp, ¿te acuerdas que yo te ayudé? ¿Qué va a pasar con esos jueces? No es un tema menor, politizaron la justicia. Fíjate un punto y con esto cierro. El descaro de cómo cambiaron en horas el argumento. Después de la elección, hay declaraciones, búsquenlas, de todos los líderes de Morena que abiertos en el descaro dicen, oigan, si están tan molestos, ¿por qué los de la oposición no pusieron a sus jueces? Cuando está prohibido por ley. La confirmación de que esto era político, siempre fue político, siempre fue una intención de control. Y son declaraciones, Pancho, jueza, auditorio, donde tenemos que darnos cuenta los mexicanos de cómo se normalizan en años luz, en segundos luz, perdón, en velocidad de la luz, cómo se normalizan situaciones que deberían de ser de escándalo y de decir, oye, esto no está bien. Ya estamos hablando de que está bien que tengamos una Suprema Corte guinda, Morena, tienen derecho. Cuando era imposible hace 8 años, 6 años, pensar en un escenario donde una ministra fuera a un evento de campaña arengando una bandera de Morena. El 2027 viene la otra mitad del Poder Judicial a elegirse, Pancho, auditorio. ¿Qué va a pasar con estos niveles ya de aceptación, de descaro, de normalización? ¿Qué va a pasar en el 2027 con los próximos jueces y magistrados que hoy se contuvieron? ¿Qué va a pasar los que quieran ir por esas plazas en 2 años y medio? ¿Qué va a pasar, Pancho? ¿Con quién? ¿De qué manera ya después de esta experiencia se van a comportar? Pues de mayor escándalo. 554-44-66, 554-77-66. Regresamos en 2 minutos. El teléfono está abierto. Vamos a platicar de los temas de esta elección en Baja California. Nos vemos en 2 minutos. No se vaya, regresamos. México es cada vez más democrático. El pasado 1 de junio nuestro país participó en una elección histórica y por primera vez eligió al Poder Judicial. Más de 12 millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para construir un nuevo Poder Judicial, más justo, honesto y al servicio de la gente. Hoy se reafirma que en México el pueblo manda y toma las decisiones más relevantes que dan rumbo a nuestro país. Gobierno de México. Doctora Martina González, especialista en medicina regenerativa. Te esperamos en Reforma número 980, local 5, segunda sección. O en Raye Novena, número 1801, local 12, Colonia Calles, en Plaza del Bosque. Agenda tu cita y dale a tu piel el cuidado que se merece.
Legislar es más que hacer leyes. Es impulsar el futuro de México desde cada rincón del país. El Senado trabaja para quienes tienen su propio negocio y para quienes con su esfuerzo lo hacen crecer. Para quienes construyen nuestras ciudades con sus manos y para quienes las transforman con sus ideas. Y para quienes desde casa, la escuela o el trabajo luchan por un futuro mejor todos los días. Senado de la República. 66ª legislatura. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en Abarrotera Rembao, aquí en Mexicali, ubicada en Boulevard Carranza y Avenida Manzanilla, entre las carreteras San Luis y San Felipe. Aquí encontrarás un amplio surtido en abarrotes para surtir tu negocio. Contamos con servicio de entrega en todo Baja California Sur y el norte de Sonora. Nuestro equipo de ventas visitan semanalmente a nuestros clientes y amigos abarroteros, restauranteros, hot dogueros, taqueros, farmacias, mercados sobre ruedas, comedores industriales, haciéndoles llegar su pedido directamente a su establecimiento. En Abarrotera Rembao, nuestro negocio es que tú hagas negocio. Aquí es el lugar ideal para surtirse. Podrás comprar y revender, porque nuestros precios son muy bajos. Recuerda que el mejor precio de mayoreo y público en general está aquí, en Abarrotera Rembao. Te invitamos a que nos visites directamente en el área de mostrador y descubras por qué somos los líderes en la región. Tenemos ofertas de mostrador muy atractivas y recuerda, nuestro negocio es que tú hagas negocio. ¡Los esperamos! Por continuar con nosotros. Jueza en retiro, María, estaba hablando, bueno, recién habló Héctor y puso un ejemplo de la incomunicación. Sí, Explícanos, Pancho, por favor. Sí, de hecho, quería comentarte a ti y al público que entre los ejemplos que estaba comentando aquí Héctor, no hay que olvidar la incomunicación. O sea, la gente no quiso salir a apoyar al Poder Judicial porque se creyó las mentiras del gobierno actual. Pero olvidan que cuando tienen a un familiar desaparecido, tienen que acudir inmediatamente al juicio de amparo. Y nosotros como jueces independientes andamos a las 2, 3 de la mañana peleando con las autoridades, y te digo porque muchas veces me tocó hacerlo, de estar hablando a los jurídicos, andar despertando a medio mundo, andar buscándolos, porque cierran sus puertas las autoridades y no quieren darle acceso a los actuarios para que busquen a la gente que tienen privada de la libertad, incomunicada, y que sus familiares están desesperadamente buscándolos. O sea, entre las funciones que hacía yo y que hacen los jueces federales, nos toca ir a buscar a todos esos desaparecidos en la madrugada y andar peleando con las autoridades. De hecho, las autoridades de ningún lugar que haya estado me adoran o me quieren. ¿Por qué? Porque siempre tenía el pleito, porque yo tenía que hacer cumplir la ley y siempre tenía que darle resultados a los quejosos que llegaban en vía de amparo. Y eso definitivamente no lo van a hacer los que están llegando por una elección popular, porque no hubo ninguna elección. Primero fueron elegidos los que quiso el Ejecutivo y Legislativo, y segundo, pues ahí estuvo el acordeón. Entonces, elección del pueblo, pues la verdad nunca la hubo, ¿no? Hay un video de Presidencia de la República que se les escapa. Cuando llega la presidenta Sheinbaum con su marido, están tomando ellos en la casilla, y el marido saca el acordeón y lo capta Presidencia y lo difunde. Baja California fue el estado con menos votación de todo el país. El 9% de las personas que están en el padrón decidieron salir a votar en esta farsa. Miren, amigos, el tema es muy sencillo. La independencia de poderes blindaba a los juzgadores federales, particularmente, de poder estar sujetos a una decisión política. Lo que pasó aquí, y muy puntualmente vamos a hablar del caso de Baja California, es que los 3 capos en esta elección, el diputado Molina, el abogado general de Gobierno del Estado, Juan Manuel Pon, y el presidente del Tribunal de Justicia del Estado, se pusieron de acuerdo
Metieron en una lista inclusive a esposas y a familiares directos de ellos y también decidieron dejar a algunos que son sus allegados y conformaron una lista de 53 personas de manera tal que no había forma de votar si no fuera en bloque. Héctor, ¿qué podés comentarnos al respecto? Mira, en el tema de la justicia local, el problema es que no nos sorprendió. Pues. Pancho, auditorio, lo más endeble del sistema judicial en México son los poderes judiciales locales, porque no lograron una carrera judicial como la que tiene el Poder Judicial de la Federación, con errores, con vicios, con muchas áreas de oportunidad, sí, pero funcionaba. Y en el caso de los estados y en el caso de Baja California, el Poder Judicial siempre estuvo a la suerte del poder público en turno, ¿no? Y así eran las magistraturas y de ahí bajaban en el Consejo de la Judicatura hacia los juzgados, ¿no? En los últimos años hubo un inicio de carrera judicial que se estaba preparando, que hay excelentes abogadas y abogados en la carrera judicial local, pero que vieron que este cambio no significó ningún tipo de novedad, porque se repitieron los vicios que veían cada vez que se nombraban nuevos magistrados en el Congreso, un repartidero entre los grupos políticos de poder. Bueno, pues ahora fue peor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en Baja California votó el 9% del electorado, es decir, 91% no fue a las urnas. 1 de cada 10. De ese 9%, Pancho, auditorio, tenemos que más del 20% fue voto nulo y voto no utilizado en la casilla. Los números de gente electora que decidió quiénes van a ser los nuevos magistrados, ¿sí?, y jueces es del 6.8%. ¿Cómo se consigue un concepto jurídico que todos esos abogados deben de conocer? Legitimación. ¿Cómo? ¿Cómo estás legitimado para decir esto es mejor que lo existía? No existe. La elección desnudó el argumento de la Cuarta Transformación de que esto iba a ser democrático, que el pueblo lo quería, que era lo mejor, que era lo necesario. Los niveles de votación, ¿sí?, que no son ni siquiera de un país subdesarrollado de África, son los que tuvimos en esta elección. Y esa vergüenza la quieren voltear y quieren hablar de 13 millones y quieren hablar de una retórica falsa. Tienen que variar las condiciones para el 2027, porque a nivel del Poder Judicial Federal todavía hay posibilidades de aplazar esa elección. Debería de tener responsabilidad el régimen actual del desastre que se viene en la justicia de los más vulnerables. Y deberían de hacer algo extraordinario, una lucha de toda la sociedad, todos deberíamos de participar para exigirles que para el 27 la otra mitad de mujeres y hombres capaces que pueden todavía ser equilibrio entre aquellos que llegaron porque obtuvieron la venia de un sindicato, de un gobernador o de un alcalde, se detenga. Todavía podemos hacer esa lucha. Pancho, nada más si me permites agregar un poquito a lo que dice Héctor. Fíjate que aquí, entre esas 53 personas, yo te comentaba, la justificación que dieron era el rezago en asuntos familiares, en asuntos penales, y todo te digo porque cuando vino por acá la ministra innombrable, junto con la senadora de aquí de Baja California, anduvieron entregando unos folletos y ellos ahí señalaban como cerca de 14 puntos. Haciendo proselitismo, como lo dijo Héctor. Exactamente, claro. Y todo lo que señalaban era el problema que había en el fuero local, los jueces estatales. Entonces, si ese problema
era el de los jueces estatales, y a esos jueces estatales que estaban en funciones los palomearon los tres poderes, y son los que fueron en la boleta, y son los que iban en el acordeón, y son los que quedaron como jueces, entonces, ¿cuál es el beneficio a la ciudadanía? Ellos te hacían el rezago. Ellos eran los que te estaban resolviendo incorrectamente. Por eso tenían que ir al amparo con nosotros para que se les resolviera, para resolverles correctamente y enderezar sus asuntos. Pero a esos malos es a los que están dejando y fueron por los que votaron y son los que quedan electos en este estado. Amigos que nos ven en casa. Claro. Amigos que nos ven en casa, a ver, ya no podemos seguir culpando a lo que pasó, a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, a Miguel de la Madrid. Este gobierno ya no puede, ya no tiene la calidad moral de seguir culpando de nuestra realidad. Tienen 7 años gobernando, por eso inicié con ese recuento de lo que ha sucedido. En Baja California somos el segundo estado con más atraso en la integración de expedientes a nivel nacional, solo después de Oaxaca. Esto tiene una relación directa con lo que ha señalado Héctor y con lo que ha señalado María. Los expedientes no integrados que llegan o mal integrados a un juez no son sino materia de una profunda corrupción. No era necesario cambiar a los jueces. Es urgente que Belén del Pilar, en vez de poner jueces a modo, como lo está haciendo, con Molina, con Fragoso y con Pon, tengan una reforma para hacer a las policías más eficientes. Un abrazo al arquitecto Jesús Sánchez, como siempre. Él dice ahora que es uno de los mejores programas del Mal Tiempo, La Buena Charla. Los invitados así lo atestiguan. Gracias. La democracia liberal es un concepto muy abstracto, nos dice René Rodríguez. Tiene toda la razón. Sin embargo, gracias por las felicitaciones de un buen programa. El daño está hecho y el daño es muy grande. ¿Habrá forma de recomponer en el 2027? Héctor, realmente lo que hemos visto te da pie a pensar que el gran elector aquí fue Andrés Manuel. Los que están llegando a la Suprema Corte de Justicia fueron puestos. Es más, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia fue puesto por Andrés Manuel, ni siquiera por Sheinbaum. Tenemos un problema muy grave. ¿Crees que pueda recomponerse esto, doctor? Son dos vías. En el 2027 vamos a elegir a diputados federales. ¿Sí? No va a alcanzar para una reforma constitucional que modifique esta estructura. Pero yo creo que sí se tiene que trabajar en una representación directa más exigente a través de los diputados y que entendamos la importancia del Congreso federal, ¿no? Pero de aquí al 27 lo que va a suceder es que todo el desaseo que se tuvo en el INE con esta gran discrecionalidad de normas faltantes y que se establecieron políticas por parte del organismo electoral, las boletas, la forma de la elección, todo este tipo de errores se tiene que modificar, porque recuerda que en el 27 se van a elegir diputados y gobiernos locales. Entonces, si no se modifica, quiere decir que esto forma parte de un plan para que la elección del 27 también se vea afectada por este desastre. Y ese sospechosismo, esa teoría del complot de que todo esto es parte de otra vez normalizar el desastre, el abstencionismo, normalizar el desaseo, normalizar fuera máscaras, el que todo es parte de un régimen, como si se tratara de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde el discurso es único, único, único. Si esto sigue, estamos ante la elección más peligrosa, la del 2027, porque ahí se pueden confirmar ya el establecimiento de un régimen completamente autoritario de frente. Entonces, puede modificarse si la presión social en los próximos meses, si seguimos manteniendo viva la discusión de que esto afectó una institución. No era de la derecha, del centro, del PRI, del PAN, de lo anterior, del poder. Era una institución del Estado mexicano importantísima, un poder que debía ser autónomo e independiente. Si nuestros jóvenes, la sociedad, no alcanza a distinguir
esa importancia, estamos ante peligro. Creo que la discusión debe seguir viva, creo que este ejercicio, Pancho, que invitas, creo que los foros, creo que la iniciativa privada, esto no es un tema que se le puede dar la vuelta y decir ya pasó. No es así. La justicia te va a afectar la politización de la justicia. Puede haber política en todas partes, pero en quien juzga y en quien juzga a la autoridad que abusa, porque la autoridad nunca se autogobierna, nunca se autocontrola, necesita que alguien la controle. Si no tienes ese contrapeso, estamos perdidos. Entonces es un llamado a mantenerse, Pancho, mantenerse en la lucha por el Poder Judicial y además en la lucha democrática del 27, sin duda. Gracias, Héctor. Tú renunciaste a tu posición de jueza el pasado 31, el día 1 de este año, porque decidiste no ser parte y romper el argumento de el cheque o de el retiro para poder hablar abiertamente diciendo que ya no eras parte de. Sin embargo, tienes 28 años que estuviste siendo parte de un esfuerzo de independencia. En lo personal, esto debe de dolerte, ¿no? Más allá del ámbito profesional, lo llevaste 28 años en tu cara, tus arrugas, tu cabello, tu ser, tu determinación, tu salud. Carajo. Sí duele, y duele mucho, porque la mayor parte de tu vida la has pasado dentro de 4 paredes, que se llama Poder Judicial, dentro de lo que es tu oficina. De hecho, fueron 28 años, primero los primeros años preparándome para hacer mejor mi trabajo y ser juez, fueron años de secretaria, y los últimos 13 que eran secretaria proyectando, haciendo sentencias para someterlas a consideración del juez o los magistrados, y después de la práctica de 15 años haciendo sentencias, aspiré y pude llegar a ser juez en los últimos 13 años. Duele porque toda tu vida la has dejado ahí. O sea, si yo computara las horas que estuve dentro de las paredes del Poder Judicial, no tiene ni la mínima similitud con las horas de mi vida que he pasado cerca de mi familia o de mis amigos. O sea, uno entrega la vida al Poder Judicial, y no porque nos quieramos flagelar o hacernos los sufridos, porque la verdad es, para nosotros es una adicción el trabajo. La gente del Poder Judicial, los juzgadores, tenemos una adicción por el trabajo, por hacer lo que hacemos, por hacerlo de la mejor manera, y nuestra aspiración es, o sea, nuestro proyecto de vida es llegar a los 75 años y jubilarnos bien en nuestro trabajo. Para que tú llegues a 75 años siendo juzgador, debes de comportarte bien tú mismo, porque sabes que si no te comportas bien, van y se quejan de ti, te abren procedimientos, puede resultar cesado y tirar a la borda toda esa carrera. Claro que te duele porque es un proyecto de vida, porque lo has hecho con el corazón. Yo me pregunto, la gente que llega por voto popular, que no sabe ni lo que es la institución, que si tú le preguntas no tiene ni idea de lo que significa un juicio de amparo, y que no tiene ese corazón y esos sentimientos de amor al trabajo, de amor a la camiseta, de que no sabe desvelarse, no sabe malpasarse, no sabe que tiene que trabajar 2, 3 de la mañana, atender a esa hora a los quejosos. O sea, no sé cómo van a hacer este trabajo. La mayoría de nosotros, no puedo decir que el 100%, lo hacíamos de corazón, y la verdad es que sí duele, pero duele más la destrucción de México. Decía ahorita Héctor, es que se está perdiendo la justicia, es que la justicia que necesitan los ciudadanos, es que no es nomás la justicia en este país. Agrego a lo que decía Héctor, no es nomás la justicia. El perder al Poder Judicial, el perder su independencia, se pierde esa separación de poderes, porque está tan claro en la reforma judicial, pero nadie lo quiso entender o escuchar. O sea, en la reforma judicial dice, jueces y magistrados deberán de pedir licencia al Senado. Tú le pides una licencia a tu patrón. Debes de renunciarle al Senado, parte por lo que me retiré antes. Yo no voy a ir a tirármele de rodillas al Senado para que me den licencia. ¿No? Imagínate. Al Noroña, qué horror, qué asco, la verdad. Y trabajar para ese tipo de ministras, entre plagiarias y etcétera, etcétera. O sea, es un horror para mí. Se me revolvía el estómago y yo no podía seguir con esa gente. Entonces, la verdad, viendo tanta traición, viendo que el Poder Judicial ya no era de la gente de carrera judicial, ya no pude más, y por eso salí, y porque acá afuera podía hablar mejor. Pero la justicia, tan que no afecta nada más al juicio de amparo, que lo empezamos a ver.
Baja California también tiene el primer lugar, no en abstencionismo, en perder empresas a partir de la reforma judicial. Somos el primer estado en el país en cerrar empresas, en perder fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera ya no está segura en nuestro país. Y somos un país que dejó de recibir inversión extranjera. La que estaba proyectada se mantuvo. No estamos recibiendo esa inversión y se están yendo fuentes de trabajo. Y eso porque el no haber seguridad jurídica lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo fuentes de trabajo, estamos perdiendo dinero y parte de mi lucha es tratar de colaborar con los empresarios que la verdad son los que mantienen a este país ahorita y espero que puedan reinventarse y seguir teniendo un nivel de economía adecuado para este país. María, muchísimas gracias. Estamos a algunos minutos de terminar con nuestro horario. Seguramente dará pie para continuar con el programa. Héctor, ¿qué mensaje nos dejas? A ver, no quiero sonar catastrofista. A raíz de esta reforma no hay distinción en nuestro sistema judicial entre Venezuela y nuestro país. Un sistema judicial que perdió la independencia y que está al amparo, siendo rehén, teniendo un nuevo amo en los políticos. Al pan pan y al vino vino. Ese es el tamaño de la catástrofe. Héctor, ¿qué decirle a nuestra gente? Rápidamente, Pancho, auditorio, agradecerte la oportunidad y estar aquí con la jueza María Socorro. Es un deleite. Miren, yo me quisiera dirigir a los jóvenes, yo soy maestro universitario, y lo que les digo a los jóvenes abogados, cambió el mundo del litigio, cambió el mundo de la abogacía, va a cambiar completamente lo que es cómo entender la justicia. Y este cambio implica que nos preparemos más, que seamos mucho más exigentes con los abogados, con el estudio, con la preparación, porque desgraciadamente las patas de la mesa van a estar desbalanceadas. Se va a estar moviendo esa mesa. Va a ser necesario que por lo menos los que representan una parte se preparen mucho más. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que no se hablaron, pero uno de los temas que yo ejemplifico y que la gente nunca supo es que los jueces de distrito, el juez más importante en el sistema jurídico mexicano, porque es el juez que cuida tus libertades, hoy puede ser una persona recién egresada de la carrera de Derecho, con promedio de 8, sin experiencia, porque un día, allí están las constancias, en la mañanera el presidente de la República dijo: voy a cambiar la iniciativa porque los jóvenes salen con muchas ganas de justicia. Y cambiaron la iniciativa. ¿Qué sucede con eso? Hoy, constitucionalmente, el Ministerio Público tiene mayores requisitos de capacidad y de experiencia para ser Ministerio Público que un juez de amparo, el juez más importante. Entonces, ¿qué sucede? Los litigantes, las nuevas generaciones, los que van a estar buscando el derecho, se tienen que preparar mucho más, Pancho, porque van a ir a una mesa donde no el conocimiento va a ser completo. Entonces, es un nuevo reto, es un nuevo paradigma. Tenemos que enfrentarlo, la abogacía tiene que transformarse y yo buscaría que a través de esa presión tratemos de cambiar el sistema. Eso es lo que nos queda. Seguramente vamos a continuar con el tema más adelante. María, ¿con qué cerramos? ¿Cuál es, en 2 minutos, tu conclusión? Sí, yo le pediría a tu público que todo aquel que entienda el daño que se está haciendo a este país, que entienda que se están quedando sin quien los proteja ante violaciones de las autoridades y autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y también del propio Judicial. O sea, compartan esos conocimientos con el resto de gente. Ocupamos que los mexicanos sepan lo importante de tener juzgadores que conozcan la ley, que tengan el valor de defender a los mexicanos. Estamos en manos de 2 poderes y estamos en manos de gente que no puedo decir que no entienden lo que pasa. Yo no entiendo cómo tiene el corazón de engañar a los mexicanos, de decirles que les dan mucho cuando les están quitando todo, le están quitando libertades, le están quitando salud. Y la verdad muchas veces lo he dicho, si no le importa al gobierno tu salud,
no le importa tu vida. ¿Qué le va a importar que tengas justicia? Y tan que no le importa que te está quitando a los jueces con práctica, con experiencia, con conocimiento y sobre todo con el valor de enfrentar al resto de autoridades. Entonces, por favor, compartan, hay que nos ayuden a levantar la voz y a hacer conciencia en el resto de mexicanos. Ocupamos revertir esta situación por el bien de todo México. Yo no quiero vivir en un Venezuela, no quiero estar en 40 años de dictadura y pues la verdad lo único, pues pongamos más atención, o sea, que salgamos a votar en el 2027, ya lo puedo decir, para cambiar este tipo de autoridades. Gracias, María, gracias, Héctor. Amigos que nos ven, hemos llegado al final. Ojalá tengamos la oportunidad de vernos la siguiente semana. Que el gobierno nos dé 3, 4, 5 mil pesos, no vale la pena perder la libertad. No vale la pena el no tener la posibilidad de decir ya no más. Es momento de alzar la voz, es momento de decirle a nuestras autoridades que no solamente estamos enojados porque le quitaron una visa, que estamos enojados porque hoy nos han quitado la posibilidad de tener un espacio que era sagrado, el poder defender nuestros derechos más fundamentales. Hoy somos rehenes del poder que permitimos que llegara y que en palabras de un déspota pudiera dictar la sentencia. Un México a mis rodillas, un país sin posibilidad de revertir en las urnas, porque ya ni siquiera tenemos un Instituto Nacional Electoral que nos garantice que una elección pueda contar. Hoy México ya tiene las elecciones del acordeón y la justicia se fue al carajo. Nos vemos la próxima semana. Este es al mal tiempo a la buena charla. Hoy la República mutilada nos ha cortado la mano a todos. Nos vemos en una semana.